etapa histórica es el gran movimiento de transformación cultural que se produjo en Europa entre los siglos XV y XVI, conocido como el renacer de la cultura grecorromana. Tuvo su origen en las ciudades estado-italianas, desde donde se extendió por Europa. Las etapas del Renacimiento se dividen en tres. La primera de ellas, conocida como el Trecento o Renacimiento temprano, es la etapa transitoria que se desarrolló en el siglo XIV durante el cambio de la Edad Media a la Edad Moderna. Las representaciones artísticas ya exponían un cambio de creatividad, en especial en la pintura. Entre los artistas más destacados se pueden mencionar a Giotto o Giovanni Boccaccio. La segunda etapa es el Quattrocento. Se desarrolló en Italia y abarcó todo el siglo XV. En esta etapa se fundamentó el renacer de diversas posturas antiguas y por tanto del antropocentrismo. Sin embargo, muchas obras tocan temas religiosos y mitológicos. Los artistas inspirados en la cultura grecorromana buscaban representar en sus obras la belleza y la estética a través de formas equilibradas y armoniosas. Asimismo, los artistas eran apoyados por el mecenazgo, obispos, príncipes, condes, duques, nobles, burgueses, entre otros más, quienes compraban y encargaban obras de arte de manera continua, lo que ayudó la difusión del arte y de sus creadores. Durante dicho siglo fueron construidos gran cantidad de iglesias y palacios, en cuya arquitectura se recuperaron estilos antiguos de los arcos, las cúpulas y las columnas. Tanto en pintura como en escultura despertó el interés de la imitación de la naturaleza, especialmente en lo que respecta a la anatomía del ser humano. Entre los artistas más reconocidos se pueden mencionar a Fra Filippo Lippi, Leonardo da Vinci, Sandro Botticelli, Piero della Francesa, Filippo Brunelleschi, Masaccio, entre otros más. El Cinquecento o Alto Renacimiento es la tercera etapa del Renacimiento, que se llevó a cabo en la primera mitad del siglo XVI y en la cual tuvo su mayor expansión por el resto de Europa, tomando influencias de distintas partes. Los artistas acostumbraban a recibir encargos de obras de diversos palacios. De hecho, fue en esta etapa que se construyó la nueva Basílica de San Pedro en el Vaticano. Asimismo, muchas de sus obras se distanciaban de los temas religiosos. Sistema político con orden social. El rey se encontraba justo en la cúspide de la pirámide. Este era el primero y el más respetable tanto para la clase social baja como para la clase alta. Pertenecían a la clase más privilegiada, ya que eran monarcas de un territorio o varios. Hubo reyes católicos como Carlos I y Felipe II, cuyo objetivo se basaba en crear un estado moderno. Alto clero. Los arzobispos, obispos, cardenales y canónigos eran los que conformaban esta clase social. Eran los encargados de ofrecer servicio religioso en el catolicismo y en la Iglesia ortodoxa. A pesar de que solo se dedicaban a la religión, se establecieron en la clase alta, debido a que se les otorgaban tierras y propiedades de gran valor. Alta nobleza, la cual estaba integrada por herederos, príncipes, condes y duques. La constituían un grupo de personas muy pequeño y que tenían mucho poder. Claro medio. Esta clase social incluía a los abades y curas, que también se dedicaban exclusivamente a ofrecer servicio religioso. Media nobleza. Estaba formada por la nobleza togada y caballeros. Pertenecían a la nobleza mediante la compra de cargos y títulos. No eran aceptados en su totalidad, pero poco a poco comenzaban a tener éxito social y político. Bajo clero. El bajo clero estaba conformado por pertenecientes a la Iglesia Católica, como los monjes, los frailes y también los curas. Eran personas muy humildes en la sociedad y, a diferencia de los del alto clero, no poseían poderes de propiedades y tierras. Aún así, tenían algo en común: su objetivo de prestar servicio religioso. Baja nobleza. Estaba conformada por aquellas familias cuyo éxito en las finanzas no había sido el mejor. Eran familias que se empobrecieron a causa de las deudas por los altos impuestos que se les exigían en la época. También eran aquellas que despilfarraban el dinero en bienes materiales de gran valor solo para aparentar poder en la sociedad. Burgueses o ricos. Clase formada por aquellos ciudadanos inversionistas o comerciantes, propietarios de haciendas y tierras. Se consideraban burgueses o de clase alta, ya que poseían capital en grandes cantidades.
Debido a esto, lograron que el comercio se revolucionara. Niveles modestos o clase media. No tenían reconocimiento en la sociedad, pero desempeñaban un importante papel al ser artistas, artesanos, escultores y obreros. Pobres. Constituían la clase baja, por lo tanto, se encontraban en el último sector de la pirámide. Entre ellos estaban los campesinos, trabajadores en talleres, escultores humildes y jornaleros. Por último, también estaban los improductivos de la clase baja, aquellos que no trabajaban, que eran vagabundos o ladrones. Sistema económico. Aun cuando la base de la economía seguía siendo la agricultura, cobraron un gran fomento en la industria textil, la minería y más que nada las ocupaciones comerciales gracias al auge de las ciudades mediterráneas, Venecia, Marsella y Nápoles, y del norte de Europa como Amberes, Ámsterdam y Hamburgo. La creciente trascendencia del sector comercial acarreó con una llegada la formación de enormes riquezas parientes, como la de los Medici, los Strozzi y los Furger, que han permitido a dichas familias su participación directa en la política o su apoyo a las monarquías que atravesaban crisis económicas. El hallazgo de América supuso un producido trascendental para la vida económica del Renacimiento, debido a que se abrieron nuevos mercados, florecieron metrópolis de la fachada atlántica, como Sevilla y Lisboa, fluyeron los metales y las riquezas que dieron grandes beneficios a burgueses y banqueros y sirvieron a España para hacer una amplia política de colaboración en parte importante de Europa y el Mediterráneo. No obstante, la desmesurada afluencia de tesoros americanos al conjunto de naciones europeas favoreció una alarmante subida de los costos gracias a la exuberante moneda en circulación. La desaparición de las enormes pestes medievales, el auge de la vida urbana y ciertas mejoras en la manera de vida provocaron un crecimiento demográfico evidente en casi toda la Europa occidental, marcado por una profunda tasa de natalidad y un bajón de la mortalidad infantil. Las primordiales regiones de poblamiento eran el norte de Italia, las naciones bajas y el centro de Francia. Composición social estaba dirigida por la nobleza, que se había instalado en las enormes ciudades, en lujosos palacios o mansiones, seguida por la alta burguesía, enriquecida con el negocio y los negocios financieros. El estrato inferior lo ocupaban los campesinos, que vivieron una situación bastante desfavorable y recurrieron comúnmente a las revueltas, construyendo un clima de inestabilidad social. A lo largo del Renacimiento pleno, los comerciantes florentinos y venecianos, como los papas romanos, necesitaban manifestar por medio de arte sus poderíos, tanto económicos como políticos. El Renacimiento influyó en el capitalismo naciente al aportar el anhelo de vivir plenamente esta vida, enriquecerse y destacar por méritos particulares, en contraste con los ideales de austeridad y pobreza de la Edad Media. Este deseo de lucro, que integraba el cobro de intereses en oposición a la prohibición de la Iglesia, otorgó al capitalismo la justificación para su desarrollo e influyó decisivamente en los descubrimientos geográficos y la extensión europea sobre los demás continentes. Mercantilismo y los inicios del capitalismo. Tienden a ser vigilados en la vida diaria de la sociedad renacentista. La población encanta de vestir bien, de lucir joyas, de vivir en viviendas acomodadas, de participar en fiestas, banquetes o recreos. Al mismo tiempo que el arte pasa a ser la representación de los valores de la sociedad, donde el artesano de la Edad Media pasa a ser una figura representativa, o sea, se convierte en un artista autor con reconocimiento social de sus obras. Imprenta. A lo largo de los siglos de la Edad Media, junto con el invento del papel, los chinos brindaron los primeros pasos en el desarrollo de la imprenta. Buscaron un método que, en vez de imitar los escritos a mano, les permitiera obtener muchas reproducciones equivalentes de un mismo original. La solución ha sido labrar las letras y números de una página en una plancha de madera, de forma que estos sobresalieran. Luego, entintar la plancha y aplanarla sobre ella hojas de papel. Como ves, es un sistema parecido a los sellos de la actualidad. Criterio de hombre. El ser humano del humanismo aspiraba a disfrutar extensamente de la vida presente y reclamaba la absoluta independencia, el motivo para buscar la realidad y el mejor entendimiento de uno mismo y de la naturaleza. Sintió curiosidad por todo y a todo lo aplicó un motivo. Por lo mismo, el ser humano es independiente de dictaminar su conducta, de escoger su destino, lo cual
cual implica una exaltación de la independencia personal, tanto en el orden teológico como en el orden cultural y social. Como una de las propiedades más notables del Renacimiento, el antropocentrismo se genera a una valoración no solo de la personalidad de las personas, sino además de su individualidad. El Renacimiento implica el renacer del espíritu de independencia de una persona que se desea insertar en la naturaleza y en la historia. Postula la unidad entre el macrocosmos y el microcosmos. La población es capaz de modificar cualquier realidad si sufre, no es por decreto de la naturaleza de Dios, y no por falta de esfuerzo intelectual o manual. Disfruta de la vida presente y busca la belleza y el placer. Su meta es la perfección. Martín Lutero. Nacido como Martin Luther, después cambiado a Martin Luther, como es conocido en alemán, fue un teólogo y fraile católico agustino que comenzó e impulsó la reforma protestante en Alemania, y cuyas enseñanzas se inspiraron en la doctrina teológica y cultural denominada luteranismo. Nace un 10 de noviembre de 1483 en Eisleben, Alemania. Fallece un 18 de febrero de 1546 en Eisleben, Alemania, cónyuge Catalina de Bora. Hijos: Margareta Luther, Magdalena Luther, Elizabeth Luther, Paul Luther, Johannes Luther. Su educación fue en la Universidad de Erfurt. Influenciado por Erasmo de Rotterdam, Jan Hus, Juan Wycliffe, Agustín de Hipona. Forma protestante. La reforma del siglo XVI es el producto del anhelo reformador que empezó a tener fuerza en el siglo XV, tiempo conocido como la Baja Edad Media. Esto porque empieza el retorno de los intelectuales a los antiguos pensadores, el llamado Renacimiento, en donde se resalta el papel de las artes, las letras clásicas, la arquitectura y el interés por el humanismo y la invención de la imprenta. González, 1988, página 537. Según Gonzalo Soto Posada, la gente suele leer la Edad Media con óptica humanística, culminación de la lectura iniciada por lo renacentista. La Edad Media es oscuridad, lo gótico como lo bárbaro, la negación del espíritu, tinieblas sin nombre, tiranía, autoritarismo, dogmatismo, persecución religiosa. Soto, 1982, página 47. Por lo anterior, la forma de gobierno de la Edad Media es profundamente teocrática, una monarquía en términos religiosos, y es la Iglesia Católica, motivada por la obra de San Agustín Civitate Dei, Ciudad de Dios, la encargada de administrar los asuntos del Estado. Fue en este contexto en que se abre paso al siglo XVI, en donde el hombre buscaba salir de esa minoría de edad, definición kantiana de la Ilustración, y quedar finalmente emancipado de la autoridad religiosa. Sin embargo, el asunto era más complicado, pues frente a ese anhelo del hombre de liberarse, se enfrentaba una institución cuyo monopolio abarcaba grandes zonas de Europa, utilizando la fe y la moral como marco de regulación social. Además, fungía esta como la única garante del perdón y la salvación de Dios. En este contexto, quien esté en contra de la Iglesia está asimismo en contra de Dios. En este escenario en el que aparece Martín Lutero, un monje agustino, quien pone en duda el papel de la Iglesia medieval a partir de unas posiciones teológicas que tuvieron gran impacto en la despolitización de la religión y el movimiento con la tradición medieval. Strauss, 1963, página 307. Lutero es descrito como un hombre apasionado, sincero y un gran erudito que al comunicar sus ideas generalmente lo hacía de una manera tosca y vulgar. Sin embargo, su temor e interés por la salvación y su fe fueron la que lo impulsó a la reforma. En el año 1505, Martín Lutero entra al monasterio de Erfurt por la promesa hecha a Santa Ana durante una tormenta eléctrica, puesto que el sentimiento de no estar preparado a la muerte lo sobrecogió en gran manera. En su preparación como novicio, Lutero tuvo grandes luchas en relación con su fe, toda vez que le parecía que Dios era un juez severo, tanto que le llegó a reconocer que le era imposible amar al Dios justiciero que le pedía cuentas de todas sus acciones. González, 1988, página 37. Lutero pasó gran parte de su vida en Winterberg, y fue allí que conoció a Johann Staupitz, quien escuchó las dudas y temores del joven Lutero, el cual vivía angustiado por la imposibilidad de poder confesar todos sus pecados. Fue a causa de la angustia de Lutero
que Staupitz lo mandó a realizar un doctorado y ser profesor en la Universidad de Wittenberg, además de ejercer funciones pastorales. Efectivamente, fue la dedicación de los estudios de los Salmos y especialmente de la Epístola a los Romanos, a partir de lo cual Lutero encontró las respuestas a sus dudas y angustias. El monje alemán de conciencia inquieta buscaba la reconciliación con Dios. De esta forma, Lutero descubre en la Epístola de Romanos que la justicia de Dios se revela en él, como está escrito: el justo por la fe vivirá. Lutero, citado en González, 2010, página 610. Lo anterior quiere decir que nadie puede llegar a ser justo por las buenas acciones que haga, sino que tras haber sido justificados, hacemos obras justas. El modo en que Lutero defiende su tesis con respecto a la justicia va relacionado con las consecuencias del pecado humano, ya que el hombre, al tener una naturaleza caída, es incapaz de hacer el bien. Lutero se aventuró solo una vez a ir más allá de las fronteras del Sacro Imperio Germánico, y fue cuando hizo su peregrinaje a Roma, de la que volvió con una gran cantidad de anécdotas antipapales. Roper, 2017, página 16. Esto porque fue allí donde el monje agustino se dio cuenta de los abusos de la Iglesia frente a las indulgencias, anatas, pagos que se hacía a la curia romana y el aumento de la burocracia papal. En este contexto, el Papa León X le otorgó la posibilidad a Alberto de Brandeburgo de vender una nueva indulgencia en su territorio para la recolecta de fondos con los que se iban a completar la construcción de la Basílica de San Pedro. Fue allí, en el año 1517, que el monje alemán publica las 95 tesis en las puertas de la Catedral de Wittenberg, en donde denuncia a los predicadores de indulgencias. Así, por ejemplo, dice: ¿por qué el Papa, cuya forma es hoy más abundante que la de los más opulentos ricos, no construye tan solo una basílica de San Pedro de su propio dinero, en lugar de hacerlo con el de los pobres creyentes? Lutero, tesis 86. La publicación de las tesis de Lutero desató un huracán, aunque no era su intención, toda vez que amenazó el lucro y el poder de personas que manejaban el imperio. Juan Tetzel fue quien se encargó de la venta de indulgencias en Alemania, y al hacerlo le decía al pecador: la cruz del vendedor de indulgencias tiene tanto poder como la cruz de Cristo. Citado en González, 2010, página 37. Era la predicación de Tetzel una muestra de corruptibilidad y el abuso de la Iglesia sobre la fe de los crédulos. Por eso, la tesis de Lutero logró tocar las fibras más sensibles del nacionalismo del pueblo alemán ante la explotación a la que estaban siendo sometidos. En este contexto, la vida del monje corría peligro, ya que producto de su tesis fue acusado de hereje. Sin embargo, Lutero contaba con el protectorado del príncipe Federico el Sabio de Sajonia, quien se oponía a que enjuiciaran a aquel de manera injusta. No obstante, en el año 1521, Lutero es citado a comparecer a la Dieta de Worms, Dieta del Imperio, en donde se le obligó a retractarse de todos sus escritos. Este fue un momento incómodo para Lutero, quien ante las acusaciones contesta: no puedo ni quiero retractarme de cosa alguna, pues ir contra la conciencia no es justo ni seguro. Dios, ayúdame. Amén. El aporte de Lutero en el pensamiento político va íntimamente ligado a sus reflexiones teológicas en torno a la justificación, la sola fe, la sola gracia, la salvación como don de Dios, lo cual va a desafiar la autoridad de la institución eclesiástica en el siglo XVI. Cuando Lutero tuvo un encuentro con la gracia de Dios, se dio cuenta que no necesitaba de un poder impersonal que mediara como un agente de reconciliación, pues el perdón era don de Dios. Por lo tanto, no se adquiría por medio de indulgencias, sino que era a través de la sola gratia y sola fide que el hombre podía llegar a ser justificado. Estas confesiones y escritos ponían en peligro el poder de un sistema político eclesial, toda vez que para Lutero el papado representaba una tiranía de Roma. Esto porque tanto el argumento de que el poder papal no estaba limitado por ley alguna, no solo habían puesto en peligro la misión espiritual de la Iglesia, sino también la autoridad secular. Wallin, 1970, página 158. En suma, la Reforma de 1517 es un hito en la historia política de Occidente. Esta revolución parte de unos argumentos teológicos, los cuales radican en reconocer que el hombre como individuo puede tener una relación directa con Dios, lo cual permite una mayor legitimidad al poder terrenal. Lo anterior, toda vez que se genera una diferenciación de las esferas del gobierno espiritual y del gobierno civil,
lo que provoca unas fisuras en la relación Iglesia-Estado y la destrucción de la Iglesia Universal. Aquí es importante resaltar el papel que cumplió la imprenta como medio de divulgación de los escritos de Martín Lutero, que denuncian el abuso del poder tiránico y despótico del papado al pueblo europeo, dejando así un movimiento reformador que pone a convulsionar la autoridad de la Iglesia Católica en el siglo XVI. De esta forma, además de las evidentes repercusiones teológicas, representó asimismo una completa revolución política. Aspecto educativo. El nacimiento y desarrollo del humanismo renacentista como pensamiento filosófico en la educación. El surgimiento de escuelas por educadores italianos, en las cuales se introdujeron temas como las ciencias, la historia, la geografía, la música y la formación física. Surgimiento de una nueva relación con la naturaleza que va unida a una concepción ideal y realista de la ciencia. Características de la educación. Se le empezó a considerar a la dama para el análisis formal. Es frente a todo un espíritu que transforma no únicamente las artes, sino además las ciencias, letras y maneras de pensamiento. La enseñanza continuó con la composición de educación medieval, estructurada en funcionalidad de las necesidades de la Iglesia de conformar clérigos que debían conocer el latín. Se añade el humanismo poco a poco. Se impulsa el razonamiento matemático, filosófico, histórico, geográfico, científico y artístico, sin descuidar la enseñanza física. Hay concepción racional, independiente y humanista de la enseñanza-aprendizaje. Erasmo de Rotterdam. Erasmo de Rotterdam nació en 1469 y murió el 12 de julio de 1536 en Basilea, Suiza. Fue el más grande humanista en su tiempo, ya que en la fecha en que nació surge el florecimiento del humanismo. Teólogo y uno de los autores más leídos en su época, siempre defendió la libertad intelectual. El lema de toda su vida fue: cuando tengo un poco de dinero, me compro libros. Si sobra algo, me compro ropa y comida. Pues su mayor aspiración era la escritura y la lectura, por el que él fue muy culto. Siendo un hijo ilegítimo, Erasmo de Rotterdam fue educado en varias escuelas parroquiales en los Países Bajos y forzado por la pobreza al monasticismo. Un puesto como secretario del arzobispo de Cambrai le permitió estudiar en la Universidad de París. A partir de ahí, enseñó en Cambridge, Inglaterra y en otros lugares. Obtuvo también un doctorado en Turín y trabajó para una editorial en Basilea. Erasmo fue un fuerte opositor al sistema educativo de su época. Abogaba por una educación basada en el libre pensamiento y consideraba que las enseñanzas impartidas en las instituciones impedían la formación de razonar y también las opiniones de los estudiantes. Rechazó el hecho de que los niños en sus años de mayor provecho fueran enseñados en base a las enciclopedias y a la repetición, pues para él era más importante una conversación enriquecedora entre el maestro y el alumno, donde el crecimiento humano se diera a través del contacto y el intercambio de ideas. La primera obra publicada por Erasmo fue la de los Adagios, en 1500, una colección de 800 proverbios recogidos de diferentes obras de autores clásicos, que le dieron una popular muy importante y que con el paso de los años se fueron introduciendo hasta 4.250 proverbios. Francisco Rabelais, también conocido como Francois Rabelais, nació en La de Viniere, cerca de Chinon, en la antigua provincia francesa de Turena, el 4 de febrero de 1494. Realmente carecemos de información acerca de su infancia y juventud, a excepción de que recibió una educación que le condujo sin vocación a la vida monástica en 1520. De este modo, a través de sus obras, trata de anuar la cultura de los eruditos con la tradición popular y destaca, además, en las mismas, la existencia de relaciones entre los conceptos de la naturaleza, el conocimiento y la educación. Igualmente establece una reflexión acerca de un método natural para acceder al conocimiento, frente a la tradición escolástica. Describe también un nuevo programa educativo en el que la educación física, la educación intelectual, la educación moral y por último la educación religiosa se imparten conforme a su grado de importancia. El vínculo entre la ciencia y la conciencia se evidencia en la carta de Gargantúa de Pantagruel: la ciencia sin la conciencia no es más que la ruina del alma. Según Rabelais, un buen maestro debe exigir, en primer lugar, un buen aseo corporal y velar por la salud de su alumno.
puesto que la vida espiritual guarda un estrecho vínculo con la corporal. Asimismo, insisten que la importancia de la actividad física y los juegos se desempeñen en un papel importante en la nueva educación que recibe el padre de Pantagruel. Es importante, afirma Rabelais, ejercitar tanto el cuerpo como el alma. Por ende, un buen educador procurará que cuando haga buen tiempo, la actividad física se realice al aire libre. El educador velará igualmente porque todos los juegos y ejercicios estén preparados. El arte de la caballería y las disciplinas militares, caza, pelota, lucha, carreras, salto, natación, remo, trepar árboles, pesas, etc. Estos juegos conducen al placer y a la libertad del alumno, desarrollando la fuerza y ejercitando todas las partes del cuerpo. Propuso a través de sus obras, Gargantua y Pantagruel, una pedagogía humanística, a la educación de Gargantua basada en un gigantesco programa de conocimientos que engullir, un festín de saberes enciclopédicos. Rabelais opone un método de enseñanza humanista propuesto en la Carta de Gargantua en Pantagruel, la crítica de la escolástica, un ejercicio de virtuosismo estéril fundamentado en el abismo de la ignorancia. El humanismo se fundamenta por ello en el optimismo con respecto a la naturaleza humana. Michel de Montaigne. Michel de Montaigne, llamado en realidad Michel Eyquem de Montaigne, nació el 28 de febrero en el año 1533 en el castillo de Montaigne, nombre que recibe de la localidad en la que se encuentra. Se trata de una población cercana a la ciudad francesa de Burdeos. Por esa rama estaba emparentado con otros referentes intelectuales de la época, como era Martín Antonio del Río, importante historiador y humanista, que además era primo segundo de Michel de Montaigne. En cuanto a su padre, Pierre Eyquem fue nada menos que el alcalde de Burdeos. Pertenecía a una familia adinerada y con una reputación buena a nivel social. Los ensayos fueron toda una innovación, pues suponían una nueva manera de hacer literatura. El formato era el de artículos sin un orden claro, en el que se divaga como si se pensara en voz alta sobre un tema determinado. De hecho, una de las claves para que el resultado final fuera de esta manera es que el propio Michel de Montaigne dictaba sus pensamientos a un secretario que era el que redactaba. El resultado era una obra con un esquema aparentemente fragmentado que sin embargo atrapaba por su formato. En cuanto al contenido, trató infinidad de temáticas, incluyendo algunas relativas a la religión, la ética y a diversas profesiones y costumbres sociales, entre otras más. De hecho, el tratamiento de ciertos temas religiosos le sirvió para entrar a la lista de libros prohibidos en el Vaticano durante casi un siglo. Tras casi una década de aislamiento, comenzó a experimentar cólicos nefríticos, una dolencia que también sufría su padre. Esto ocasionó que comenzara un periplo por diversas zonas de Europa en busca de médicos y remedios que apaciguasen su dolor. Esta peregrinación le llevó hasta Bargil de Lucca, en la Toscana, para ser tratado en sus aguas termales. El punto de partida de Montaigne es el escepticismo. El hombre, a juicio suyo, tiene derecho a dudar. Montaigne somete a la duda la escolástica medieval, los dogmas de la religión católica y el propio concepto cristiano de Dios. Juan Luis Vives. Juan Luis Vives fue un humanista y filósofo español de la primera mitad del siglo XVI. Nace el 6 de marzo de 1493 y fallece el 6 de mayo de 1540 en Brujas, Bélgica. Fue conocido por impulsar ideas y reformas en la pedagogía. Destacó por plantear un nuevo orden en la atención social hacia la ciudadanía. Entabló amistad con el filósofo Erasmo de Róterdam, lo que marcó su vida, su pensamiento y su obra. Se caracterizó además por ser consejero de importantes figuras de la Reforma y la Contrarreforma, así como también de los reyes Fernando VIII, Carlos V y la reina Catalina. Mantuvo un interés en rescatar el pensamiento de Aristóteles, despojándolo de las interpretaciones y añadidos medievales. Ayudaba a los más desposeídos. Del mismo modo, fue el primero en tratar los asuntos de la asistencia social del Estado, organizando las ideas de modo que fuera posible pensar en sistemas de ayuda a los más desposeídos. Estudió enseñanza del latín. Aparte de ello, su destacado conocimiento del latín de la época le permitió escribir libros escolares para el estudio del idioma que revolucionaron y simplificaron el aprendizaje de dicha lengua.
Por un encargo de Erasmo de Rotterdam, Vives terminó realizando una titánica traducción de La Ciudad de Dios de San Agustín, de 21 volúmenes de latín al español. Un pedagogo y pacifista por excelencia. Del mismo modo, sus aportes en la pedagogía simplificaron la enseñanza en la Universidad de la Sorbona y significaron un interesante avance desde la perspectiva del método de la enseñanza, puesto que planteó aspectos muy adelantados como la adaptación a la psicología del alumno para lograr una mejor enseñanza. También se interesó que se alcanzara la paz en Europa, poniendo fin a las disputas y quejas en el continente sobre el tema religioso de la Reforma y la Contrarreforma. Hizo énfasis en la manera de utilizar la mente y el cuerpo para el desarrollo personal del individuo, de ahí sus máximas. Procura estar sano por dentro y por fuera. También puntualizó sobre las habilidades que el alumno debería poseer, así como la preparación del educador, quien según Vives, todo maestro ha de ser buena persona y amante de las letras. Los maestros no solo deben de saber mucho para poder enseñar, sino tener la aptitud en procurar alojamiento a las abejas para que produzcan miel. Victorino de Feltre nació en Feltre en 1378 y murió en Mantua el 2 de febrero de 1446. Llamado Vittorino Ramadoni de Feltre, influyeron en sus concepciones acerca de la educación los mentores Pier Paolo Bergerio, autor del primer tratado de pedagogía del humanismo, y Guarini de Verona, con quien perfeccionó el griego en Venecia. También tuvo como profesores a Juan de Ravavena y Gasparino Barciza en las disciplinas literarias, y a Jacobo de Forti en las ciencias físicas y astronómicas. Aspiraba a educar armónicamente a sus estudiantes, no solo en la dimensión corporal, sino también en otras como la religiosa, la humana, la intelectual, afectiva, social y la moral. Consideraba que solo era posible educar al hombre desde diferentes dimensiones y advertía que solamente mediante el desarrollo paralelo de las potencialidades intelectuales, físicas y morales del ser humano podrían cubrirse los objetivos de la educación. Se puede concluir que la obra pedagógica de Vittorino estaba dirigida a formar personalidades armónicas, armonía entre el alma y el cuerpo, entre las diversas partes del saber, entre la formación específica humana y profesional, entre el mundo clásico y el mundo cristiano, armonía social, en fin, entre la formación del rico y del pobre. Cabe señalar que su enseñanza logró de forma admirable y espontánea entrelazar armónicamente la ética cristiana despojada del rigor ascético y la cultura clásica. Los ejercicios, según él, daban energía al alma e influían saludablemente en el ser. Procuraba cuidados especiales a los menos dotados, pretendía conocer a sus alumnos por lo que se les permitía libertad en su relación y trato con él. Se informaba de las familias de sus alumnos para saber cómo ésta influenciaba en ellos. También abrió diversos centros autónomos de educación en Milán, Venecia y Mantua. El de Mantua, llamado La Giocosa, en su sistema tiende al desarrollo de la razón. A pesar de todo, procuró los medios para que su enseñanza fuera atrayente, prodigaba cuidados especiales a los menos dotados y exigía una atención sostenida. Los ejercicios escritos se hacían con sumo cuidado y el maestro los corregía. A diario, los alumnos asistían a misa en la capilla de la casa. Era inflexible respecto a la decencia y los buenos modales. Repugnaba a su estilo los castigos, los cuales aplicaba solo en extrema necesidad. Creía que la prevención de las faltas y consideraba que la bondad inteligente, combinada con firmeza, es el mejor sostén de la cultura moral. El afecto dominaba en este sistema, uniendo a maestros y discípulos. Roles del profesor y alumno. El maestro es el facilitador de las acciones a desarrollar, es pues el líder en el aula. Respeto hacia la labor docente, aportando al estudiante los recursos que necesita y abierto a nuevas formas de enseñanza. El preceptor o maestro, figura de carácter espiritual, la cultura como aspiración, recreación del espíritu y goce intelectual, así como conversación, tertulia e intercambio de ideas. La cultura se alcanza después de un largo viaje de peregrinación a través de las letras, es decir, de alcanzar el descanso y el consuelo en la contemplación de la verdad. Cita de Boudet, siglo XVI.
Los alumnos eran guiados según la discusión y el nivel de conocimiento por uno o más profesores, lo cual llevó a que posteriormente hubiese una separación por edades. El clérigo enseñaba a nivel básico, en el norte por parte de los protestantes y en el sur por la Iglesia Católica. Hay lucha contra el feudo, los burgueses buscan su propia ideología, surge el humanismo pedagógico. Más conocimiento en alquimia, astronomía, mecánica, geografía y ciencias naturales para enlazarlos con el pensamiento científico. Para los hijos de los nobles, los humanistas exigen una educación física y estética plena, también la enseñanza del latín y del griego, idiomas que se consideraban necesarios para poder estudiar los monumentos literarios de la antigüedad. Los humanistas respetaban al niño y se oponen a la enseñanza escolástica y a la seriedad de la disciplina. Aspiraban a desarrollar en los niños la curiosidad y el interés por los conocimientos. Las concepciones de los humanistas encontraban aplicación práctica únicamente en algunas escuelas aisladas donde estudiaban hijos de personas acomodadas. Al mismo tiempo, se continuaban desarrollando las escuelas en las ciudades donde cursaba la primera enseñanza aquellos hijos de los artesanos y comerciantes. Etapas, proceso formativo, infancia. Importancia de la infancia, lactancia más cuidados perinatales más formación física, como etapa decisiva. El niño es concebido como sujeto de educación, no de adiestramiento. Hay transmisión afectiva y amorosa en los primeros años de vida. Los padres son los agentes educativos. El poder educador de la cultura tiene novedad respecto al medioevo, instrucción más sistemática que en la Edad Media. Propuesta de Alessandro Piccolini. Entre los 3 y los 5 años, el niño debía aprender correctamente la lengua nativa, planteamiento en sintonía con la deriva retórica propia del humanismo. Propuesta de Erasmo. Educar al niño a través de los hábitos, enseñándole a pensar, reflexionar y aprender, a modo de juego, las fábulas o los proverbios. Entre estos hábitos figuraban la transmisión de la piedad y la formación religiosa, sin renunciar a la inteligencia y a la comprensión infantil. Etapa, proceso formativo, juventud. La madre tenía un orden específico y ejercía como la primera maestra. Por otra parte, el padre, sobre él recaía la formación intelectual. La formación intelectual era el estudio más la cultura general y generaba una virtud. También había una incorporación de las clases medias a la educación humana. La propuesta de Erasmo era la selección de los jóvenes más talentosos para que recibieran una instrucción superior y sus conocimientos redundaran en el beneficio comunitario. La propuesta de Jean Bonnet fue una educación pública sufragada por el Estado que evitara la desigualdad, y sus medidas eran la institución de colegios y dotación de becas, siendo la educación intelectual femenina relegada por defecto de la teoría galénica. Propuestas educativas. La enseñanza en la actualidad coincidió con la difusión de los nuevos valores surgidos de la vuelta a la tradición grecolatina, la nueva perspectiva del papel de los individuos orientado a hacer sus objetivos no solo en el más allá, sino además en el planeta terrenal, lo impulsaron al entendimiento matemático, filosófico, histórico, geográfico, científico y artístico, sin descuidar la enseñanza física. Mente y cuerpo humano en desarrollo fueron el propósito de esta concepción racional independiente y humanística de la enseñanza-aprendizaje que se facilitó con el invento de la imprenta. Las mujeres empezaron a ser tenidas presentes en la enseñanza formal. No obstante, la composición seguida, siendo de la misma medieval, predominado la educación del latín y la necesidad de conformar sacerdotes, aun cuando en la educación preeminente empezó a estudiarse el griego. Siguió la típica separación del trivium, que integraba retórica, gramática y dialéctica, y el quadrivium, aritmética, astronomía, geométrica y música. El raciocinio pedagógico renacentista se caracteriza por revaloración de la cultura grecolatina. Existe una posibilidad para aprender, se multiplican las bibliotecas. La enseñanza era uno de los monumentales placeres. Comienza a tener una enseñanza teórica por la división de la predominancia del templo. Contenidos de la educación. A lo largo del Renacimiento, la enseñanza ha ido incorporando lentamente los cambios impulsados por el humanismo. La construcción de la imprenta, por su lado, transformó el planeta de los lectores y de la lectura. La enseñanza presenta continuidad y cambio.
A lo largo del Renacimiento, la enseñanza continuó con la composición de la educación medieval, estructurada en funcionalidad de las necesidades del templo de conformar clérigos que debían conocer el latín. Los contenidos estudiados son los próximos. El humanismo era el poder de estudios como inicio de perfeccionamiento humano. Comienza la preocupación de educar a los que tienen poco dinero y a la dama en su condición de mujer y mamá. El maestro va adquiriendo un carácter profesional. Las buenas letras, tanto sagradas como profanas, son el alimento del alma, desarrollan el gusto literario y otorgan las causas para una vida recta. Humanismo. Cambios a la enseñanza, hicieron los colegios, aprender latín y griego. Enseñanza elemental. Se empieza por una educación elemental, lectura, escritura y teología cristiana. Educación elemental, lectura, escritura. Más adelante se estudian las artes liberales. En el trivium, la gramática, dialéctica y retórica, y en el quadrivium, matemáticas, astronomía, melodía y filosofía natural. Enseñanza secundaria, filosofía moral, historia tanto civil como sagrada. Uno de los inconvenientes en la enseñanza humanista es que no hay una lengua unitaria. Hay enseñanza secundaria y evolución de las facultades de las artes. Doctrinas pedagógicas. Se establecen una secuencia de doctrinas fundamentadas en la tradición cristiana, una cultura humana y laica que desemboca en el individualismo, subjetivismo, inmanencia, soberanía, diversidad y en valores de la modernidad con una predominancia italiana. En el humanismo, el hombre se coloca como el centro del universo, adquiriendo una importancia por sobre todas las cosas. Las personas renacentistas aún creían en Dios, pero no de la misma forma que podía observarse durante la Edad Media. Religiosidad. El ser humano renacentista es religioso, rechaza las maneras anteriores de vivir la creencia, dependientes, ascéticas, morales y excluyentes. Individualidad. En esta época, la clase burgués intentó dejar atrás la actitud empresarial que se mantuvo en la Edad Media. Los burgueses y los nobles de la alta sociedad enmarcaron sus figuras en estatuas o pinturas, mientras que los artistas firmaban cada obra que pintaban. Las experiencias de los individuos renacentistas le hacen fijarse en la individualidad de cada individuo, importante en las interrelaciones con los otros. Erasmo y Vives hablan de la individualidad de los estudiantes, que se constituye en alusión a los profesores, los cuales los orientan en sus estudios y organizan sus aprendizajes. Este individualismo pide orientar hacia un pensamiento crítico y personal. La lengua es indispensable para entrar a fuentes, ideas y comunicación. El currículum del humanista debería iniciarse por las lenguas. Un saber integral es el nuevo criterio de las personas y orienta un nuevo plan educativo. El ser humano da sentido a cada una de las cosas. Antropocentrismo, lo cual abunda en la composición que muestran los tradicionales. La formación filosófica y lingüística se amplía por las ciencias positivas, prácticas, estéticas, esotéricas, respetando las religiosas y de la moral. Magnitud social y mundial. Los viajes y las aportaciones de la técnica proporcionan al saber un carácter mundial en sentido enciclopédico y grado geográfico. El conocimiento comienza a romper las construcciones sociales, debido a que los burgueses tienen la posibilidad de entrar a sus estudios, a oficios más conocidos y a aproximarse a otros con predominancia política. La movilidad del saber alcanza la movilidad social. Aquello involucra que España exponga diferentes niveles de formación para el poblado. Racionalismo. La fe se ve cuestionada mientras que los renacentistas inician su búsqueda para encontrar nuevos conocimientos. Hedonismo. El ser humano en esta época dejaba a un lado la búsqueda del sufrimiento hacia los demás, pasando a buscar los métodos para el placer propio y la búsqueda de una satisfacción espiritual. Naturalismo. El hombre se vuelve uno con la naturaleza, estableciendo una conexión mística con el universo. Realismo. Los artistas del Renacimiento realizaban sus pinturas y analizaban cada uno de sus aspectos fundamentales, obteniendo el máximo nivel de conocimiento de sus pinturas. Mecenazgo. Durante la época del Renacimiento, la cultura se encontraba financiada por los mecenas, quienes eran personas de gran poder, donde se encontraban los banqueros, los aristócratas,
los papas y los comerciantes de la época. Literatura. Se conoce toda aquella literatura producida en el entorno del Renacimiento europeo en los siglos XV y XVI. La característica renacentista es el regreso a la cultura típica grecolatina que se experimenta a lo largo del campo de las artes, el raciocinio y la filosofía europea. La revalorización del humanismo, subjetivamente dejado de lado a lo largo de la Edad Media, constituye de esta forma un renacimiento cultural. De ahí el nombre con que se sabe en la actualidad. Italia ha sido el centro cultural en el que se derivó el desplazamiento renacentista, que después se propagó por Europa. La difusión de las ideas del Renacimiento participó como producto clave en el invento de la imprenta en 1440 por el alemán Johannes Gutenberg. En esta etapa emerge una novedosa manera literaria como la novela, de la misma forma que es en la actualidad exitosa. Aparecen nuevos géneros como el ensayo y además generan nuevos modelos como el soneto o el verso en decasílabo. Los géneros literarios más cultivados de la era son la poesía lírica y mística de temática religiosa, la novela de caballerías, la pastoril y la pícara, tanto como el teatro y el ensayo. En lenguas romances como el portugués, el español, italiano y el francés. Características de la literatura renacentista. Es recuperada la tradición cultural clásica grecolatina, lo cual es vivido como un renacimiento del humanismo. El hombre ocupa el centro del mundo, lo que contrasta con la idea de la Edad Media según la cual Dios era el centro del universo. La razón pasa a estar por encima de la fe. El espíritu crítico y racionalista será sumamente valorado. La filosofía platónica es aprovechada por el cristianismo. Se revalorizan los modelos clásicos recogidos en la poética de Aristóteles. La naturaleza es vista e idealizada como símbolo de perfección. Temas de la literatura renacentista. Amor. La literatura del Renacimiento va al amor y a la belleza del alma y corporal. Pierre de Rosand, ejemplificando, eleva el amor al asunto central de su poesía lírica, así como William Shakespeare, en Romeo y Julieta, aborda el asunto del amor imposible y la tragedia que éste involucra. Naturaleza. La naturaleza, el paisaje, su belleza y las emociones que evoca son vertidos en la literatura de este lapso. Un caso muestra de eso es el género bucólico o pastoril, de la misma forma que lo pudimos encontrar en el drama Aminta, de Torcuato Tasso. Mitología típica. La mitología tradicional grecolatina resurge y se hace presente en temas, personajes y referencias en varias de las obras de la era, como ejemplificando los Lusíadas, de Luis de Camões. Hazañas de caballeros. El heroísmo y el costo del héroe van a ser encarnados en el caballero andante, que va por el planeta triunfando popularidad con sus hazañas, derrotando grandes y monstruos y salvaguardando a los más débiles. Como ejemplo, poseemos a Orlando Furioso, de Ludovico Ariosto. El Quijote, de Miguel de Cervantes, constituye la parodia de caballerías. Crítica social. La literatura de este lapso, además, cuestionó varias injusticias de la sociedad del instante, sus vicios, desigualdades e hipocresía en obras como Lazarillo de Tormes. Crítica a El Santuario. La crítica, además, salpicó a El Templo en instantes en el que la reforma y la contrarreforma habían agitado el panorama europeo en obras como Utopía de Tomás Moro o Elogio de la Locura de Erasmo de Rotterdam, donde se cuestionaba la manera en que el poder era ejercido por el santuario. Sentimiento religioso. La creencia y la emoción hacia lo divino ocupa el centro de mucha literatura de la actualidad, atravesada por un amor místico a Dios, como ejemplificando en el poema Noche Oscura de San Juan de la Cruz. Destacamento en literatura. Erasmo de Rotterdam, Elogio de la Locura, 1511. Tomás Moro, Utopía, 1516. Ludovico Ariosto, Orlando Furioso, 1532. François Rabelais, Gargantua y Pantagruel, 1534. Baltasar Castiglione, El Cortesano, 1549. Pierre Rosand,
Odas, 1551-1552. Anónimo, Lazarillo de Tormes, 1554. Luis de Camoes, Los Lusíadas, 1572. Torcuato Tasso, Aminta, 1573. Michel de Montaigne, Ensayos, 1580. Edmund Spenser, La Reina del Hada, 1590. Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha, 1605. William Shakespeare, Macbeth, 1606. San Juan de la Cruz, Noche Oscura. El fin de la educación. El fin de la enseñanza. La enseñanza es modelarse según la naturaleza humana y el modelo que sirve de criterio es el sabio, persona cultivada y virtuosa. Por consiguiente, el fin de la enseñanza es conseguir la ventaja como práctica al servicio del bien y de los otros hombres. La enseñanza en la actualidad coincidió con la difusión de los nuevos valores surgidos de la vuelta a la tradición grecolatina. La nueva perspectiva del papel del hombre, orientada a llevar a cabo sus objetivos, no solo en el más allá, sino además en el planeta terrenal, lo impulsaron al entendimiento matemático, filosófico, histórico, geográfico, científico y artístico, sin descuidar la enseñanza física. Mente y cuerpo humano en desarrollo fueron la finalidad de esta concepción racional, independiente y humanística de la educación-aprendizaje, que se facilitó con el invento de la imprenta. Las damas iniciaron a ser tenidas presente en la enseñanza formal. Datos curiosos. Número 1. En medio de las familias, como forma de saludo, el beso en la boca era algo bastante común. Llegar de las tareas diarias y saludar a la mujer, el hijo y o la hija. En Inglaterra, esto sucedía inclusive si ibas a la vivienda del amigo, y se debía saludar a todo el linaje de esa peculiar forma. Número 2. El concepto bancarrota procede de la Italia renacentista. Como su nombre lo sugiere, el banquero era quien se sentaba sobre un banco a hacer las transacciones administrativas económicas de una persona. Una vez que este banquero era fraudulento, las autoridades llegaron a eliminar su banco, dejando al delegado en bancarrota. Número 3. El término renacimiento, escrito con mayúsculas, refiere a un renacer de la raza humana o un periodo que tiene alrededor de 1000 años. Se caracterizó por movimientos ideológicos impulsados por el arte, donde muchas familias influyeron a que esto fuera viable. Número 4. Las señoras del Renacimiento se maquillaban mucho, pero las recetas de los productos de belleza eran bastante estrafalarias. Para proteger el cutis, ejemplificando, se sugería lavarse 2 veces todos los días el rostro con agua en las que se hubiera cocido. Número 5. La medicina seguía teniendo un vínculo bastante estrecho con la brujería. Conclusiones. A lo largo del Renacimiento, la enseñanza continuó con la composición de la educación medieval, estructurada en funcionalidad de las necesidades del santuario de conformar clérigos que debían conocer el latín. La educación era parecida en todos lados. El instructor leía y comentaba un manual y se acudía bastante poco a las fuentes. Después, los estudiantes se dedicaban a la disputa de los temas planteados. En una misma aula había diversos maestros con diversos equipos de estudiantes. Para evadir esta superposición, se ha ido iniciando una repartición de los estudiantes según su grado de entendimiento, que con el correr del tiempo trajo como resultado la división de los estudiantes por edades. Los pedagogos del Renacimiento introdujeron el griego en la educación preeminente, sustituyeron el latín del templo por el de los escritores de la era típica, como Cicerón y Virgilio. No obstante, conservaron de la educación en las facultades medievales de artes el trivium, gramática, retórica y dialéctica, y el quadrivium, aritmética, geometría, astronomía y música. Las facultades de artes otorgaban el título de maestro en artes, que posibilita el ingreso a las facultades especializadas en medicina, derecho o teología.